sobre esta misma línea informativa, también con el objetivo de informar acerca del método para recuperarse de la enfermedad del alcoholismo y concientizar a la población sobre las consecuencias que tiene esta adicción, se llevará a cabo la 7ª Semana Nacional de Alcohólicos Anónimos para los jóvenes. Para explicarnos en qué consistirá esta actividad, tenemos el gusto de recibir en el estudio de 21 Noticias al doctor Roberto Caram Araujo, él es presidente de la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos. Doctor, bienvenido, muchísimas gracias. Ale, muchísimas gracias a ti y a Capital 21 por la oportunidad de hablarle al público de este tema tan importante, que es nuestra 7ª Semana Nacional de Información sobre Alcoholismo dirigida a los jóvenes. Esta va a iniciar el día 23 de septiembre, del 23 al 29. Vamos a estar llevando la información a más de 600,000 adolescentes de todo el país, a través de más de 2,000 módulos que se van a instalar en instituciones educativas, escuelas, universidades, parques, plazas comerciales, para hablarles sobre esta enfermedad que cada vez afecta e impacta de mayor manera a este sector de la población. Y bueno, precisamente para que nuestra audiencia pueda conocer y entender más a profundidad el problema que representa el consumo de alcohol entre los jóvenes, les compartimos algunos datos de la CONADIC. Dicen la Comisión Nacional contra las Adicciones que en México los menores comienzan a consumir alcohol a partir de los 10 años de edad y en los últimos años ha incrementado hasta en 200% el consumo entre las mujeres, doctor. Así es, el sector más afectado hoy por hoy con la enfermedad del alcoholismo son justo los jóvenes y las mujeres. Es donde entre la encuesta nacional de adicciones de 2011 y la encuesta nacional de consumo de drogas, alcohol y tabaco 2016, vemos un aumento de una duplicación, digamos, se aumenta en 200%, como mencionas, pasa en adolescentes del 4 al 8% los que consumieron en exceso durante el último mes, y entre las personas que corren el riesgo de tener esta dependencia, esta enfermedad que es el alcoholismo, vemos que ha aumentado, como dice, significativamente y muy en especial entre la población femenina, donde en población adulta, por cada hombre, por cada mujer que tiene la adicción, hay 7 hombres entre los adultos, pero en adolescentes ese número ya es igual, está a la par. Por cada hombre que tiene la enfermedad hay una mujer que padece esta enfermedad entre adolescentes de 12 a 17 años. Pero das un dato muy interesante, Ale, que es la encuesta nacional de consumo de drogas en estudiantes, que se hizo en 2014, la ENCODE, nos da cifras terroríficas, que es en niños y niñas de 5º y 6º de primaria, tan jóvenes como 9 y 10 años, ya encontramos un porcentaje de ellos que beben en exceso. Entonces, y es que, doctor, perdón que lo interrumpa, pareciera que es algo permitido entre los amigos, entre las propias familias, que podría salirse de control. Si le parece, doctor, vamos a compartirles un testimonio que comparten también ustedes a través de sus redes sociales, de cómo pues esta práctica, que podría ser simplemente un acto de diversión, de compartir con nuestros amigos, podría terminar en una tragedia. Escuche ese testimonio. Las personas que me sacaron del mar me violaron, abusaron de mí y pues expuse mi vida una de tantas veces que la expuse. En esta ocasión, pues mi salud, ¿no? Mi vida, mi bienestar. Finalmente, cuando llego al grupo y me doy cuenta que hay una manera diferente de vivir, me aferro a quedarme ahí. Porque por primera vez en mi vida sentí que había una solución a mi problema. Doctor, ¿y qué está pasando? ¿Qué hay de fondo en esta problemática? ¿Estamos siendo permisivos como sociedad? ¿Falta de políticas públicas? ¿Qué ocurre? Mira, es una suma de diferentes elementos, como mencionas, las políticas públicas, el hecho de que sea una droga legal, ahorita que se está hablando tanto sobre la legalización de ciertas drogas, bueno, el alcohol siendo una droga legal, resulta ser la droga de la cual más se abusa en nuestro país. Casi 2 millones de personas, el 2.2% de la población, que son 1.8 millones de personas, abusa del alcohol. Eso significa que muy probablemente ha desarrollado esta dependencia, que es la enfermedad del alcoholismo. Estas personas necesitan ayuda, ¿sí? Nosotros en Alcohólicos Anónimos tenemos más de 14,500 grupos, más de 121,000 personas, pero nos faltan muchos por llegar. Son servicios completamente gratuitos durante 1 hora y media. Es importante que la gente sepa
que nuestros servicios, además de ser gratuitos, no contamos con anexos, granjas, centros de internamiento. La persona puede entrar y salir con plena libertad. Nosotros no estamos afiliados a ninguna secta, religión, partido político. El servicio que ofrecemos es completamente abierto a toda la población. No, no hacemos ningún tipo de distinción. El único requisito para poder entrar a Alcohólicos Anónimos es tener ganas de dejar de beber. Y bueno, invitar al público a buscar en nuestra página de internet, que es www.aamexico.org.mx, o en nuestro LADA sin costo es 800-216-9231, que pueden buscar más información, pueden investigar o informarse sobre dónde se encuentran estos grupos, invitar a personas, no importa de qué edad, no importa qué sexo, orientación, de ningún tipo. En Alcohólicos Anónimos hay lugar para todos. Y bueno, también invitar a las familias que tienen dentro de sus integrantes algún miembro en la enfermedad del alcoholismo, también pues a buscar ayuda, ¿no? También es necesaria para ellos. Definitivamente. La principal manera de llegar a Alcohólicos Anónimos es acompañado de un alcohólico o de un familiar, quien le hace la invitación o quien acompaña a nuestros miembros de la comunidad a buscar ayuda. Pero que sepan que en Alcohólicos Anónimos pueden encontrar a través de nuestro programa de recuperación, son 12 pasos de recuperación, que ha durante más de 84 años sido muy efectivo para lograr la sobriedad, así que pueden encontrar la respuesta aquí en nuestro Bueno, pues importante reflexión para esta 7ª Semana Nacional de Alcohólicos Anónimos para los jóvenes en nuestro país. Muchísimas gracias, búsquenlos en las redes sociales, información de muchísima utilidad. Doctor Roberto Caram Araujo, presidente de la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos, muchísimas gracias. Gracias, Ale.